Prepárate para conocer a Ranavalona I, la reina de Madagascar, cuyo reinado se tiñó de sangre. ¿Te atreves a descubrir la verdad tras las masacres que la convirtieron en leyenda? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento la isla de Madagascar en el siglo XIX, un lugar exuberante, misterioso, pero también peligroso. En medio de ese escenario se alza la figura de Ranavalona I, una reina cuya leyenda está envuelta en sombras y contradicciones. Algunos la recuerdan como una líder fuerte que defendió a su pueblo de la colonización europea. Otros, sin embargo, la pintan como una tirana despiadada, responsable de una inmensa cantidad de muertes. ¿Cuál es la verdad? Esa es la pregunta que intentaremos responder en este vídeo. Su ascenso al poder no fue fácil. Tras la muerte de su esposo, el rey Radama I, Ranavalona tuvo que sortear intrigas palaciegas y luchas de poder para asegurar su reinado. Su personalidad, fuerte e imponente, la hizo destacar entre los nobles, pero también sembró el miedo en sus corazones. Se dice que su ambición era inmensa y que estaba dispuesta a cualquier cosa para mantener el control absoluto de Madagascar. A lo largo de su reinado, Ranavalona implementó políticas estrictas, a menudo crueles, para mantener el orden y consolidar su poder. El miedo se convirtió en su arma más poderosa y la ejecución de sus enemigos, reales o imaginarios, era algo común. Pero, ¿fue ella realmente tan cruel como la historia la ha pintado? ¿O hay más en la historia de Ranavalona I que lo que nos han contado? Antes de que Ranavalona I llegara al poder, Madagascar era un reino en constante cambio. Piensa en un país dividido, con diferentes tribus y reinos luchando por el dominio. La monarquía, aunque presente, no tenía el control absoluto que Ranavalona impondría. Había disputas internas constantes, alianzas que se rompían con facilidad y una lucha por el poder que definía la vida política de la isla. La sociedad malgache estaba estratificada, con una rígida estructura social. Tú podrías imaginarte la élite gobernante, los nobles, viviendo una vida de lujo, mientras que la mayoría de la población, los campesinos y artesanos, trabajaba duramente en las tierras de cultivo o en talleres. La religión, una mezcla de creencias ancestrales y prácticas animistas, jugaba un papel importante en la vida cotidiana. El comercio con el exterior, principalmente con Europa, estaba en auge, pero también generaba tensiones. La llegada de misioneros y comerciantes europeos trajo consigo nuevas ideas y nuevas formas de poder, desafiando el orden establecido. Este fue un periodo de transición, un crisol de culturas y ambiciones que sentó las bases para el reinado de Ranavalona I, un reinado marcado por la crueldad y el poder absoluto, como veremos a continuación. Pero imagínate, tú, la intrincada red de alianzas y traiciones que rodeaban la corte malgache. Ranavalona no era una simple princesa, era ambiciosa, inteligente y observaba cada movimiento de sus rivales. Su ascenso no fue un camino fácil. La sucesión al trono era un campo minado, lleno de conspiraciones y luchas de poder entre las diferentes facciones nobles. Ella supo tejer sus propias alianzas estratégicas, ganándose el apoyo de personajes clave. Recuerda que la muerte del rey Radama I dejó un vacío de poder. Ranavalona se enfrentó a otros aspirantes al trono, incluyendo a sus propias hermanas y otros miembros de la realeza. Cada uno de ellos tenía su propio séquito de seguidores, listos para luchar por su derecho al poder. Las intrigas palaciegas fueron constantes, con acusaciones de brujería y traiciones que se sucedían sin cesar. Para Ranavalona, cada día era una batalla por su supervivencia y su ascenso. Pero su astucia y habilidad política fueron claves. Ranavalona supo utilizar la religión y las creencias populares a su favor, ganando el apoyo del pueblo. Con una mezcla de fuerza y diplomacia, logró neutralizar a sus oponentes uno por uno. Su ascenso al trono no fue solo una cuestión de sangre real, sino también de estrategia, coraje y una dosis considerable de manipulación política. Finalmente, se aseguró la corona, marcando el comienzo de una era inestable y para muchos cruel. Así que, imagínate a Ranavalona,
una mujer que ascendió al poder no por su belleza, sino por su astucia. Su inteligencia era aguda, su memoria prodigiosa, capaz de recordar nombres, fechas y detalles que otros olvidaban. No era una líder que inspirara amor, sino respeto, a veces incluso miedo. Su ambición era voraz, un fuego interno que la impulsaba a consolidar su poder a cualquier precio. Su personalidad era compleja, una mezcla de fuerza y fragilidad, de ternura y crueldad. Era capaz de gran afecto por aquellos leales a ella, pero implacable con sus enemigos. Su objetivo principal no era la riqueza material, aunque la acumuló, sino el poder absoluto. Quería controlar cada aspecto de Madagascar, desde la política hasta la religión. Esa ambición la llevó a tomar decisiones despiadadas, a eliminar a cualquiera que percibiera como una amenaza. No dudaba en utilizar el miedo como herramienta de control, creando un clima de terror que la mantenía en el poder. Pero recuerda, su ambición no era simplemente un deseo de dominio, era una necesidad visceral, una parte intrínseca de su ser. Pero su ascenso no fue un paseo. Recuerda que había otros aspirantes al trono, nobles ambiciosos que veían en ella una usurpadora. Para asegurar su reinado, Ranavalona comenzó una implacable purga. Sus primeros objetivos fueron los miembros de la familia real que representaban una amenaza, aquellos que conspiraban en la sombra, tejiendo intrigas para destronarla. La eliminación de estos rivales no fue un proceso limpio, sino una lucha sangrienta por la supremacía. Las ejecuciones fueron frecuentes, rápidas y brutales. Algunos fueron asesinados directamente por orden de la reina, otros desaparecieron misteriosamente, víctimas de intrigas palaciegas. Tú imaginas el miedo que se apoderó de la corte, la paranoia constante, la sospecha que caía como una sombra sobre cada conversación, cada mirada. El poder se consolidaba a través del terror, sembrando el miedo en el corazón de sus enemigos potenciales. Pero Ranavalona no se limitó a eliminar a sus oponentes físicos. Ella también controló la narrativa, manipulando la información y asegurando su imagen como una gobernante justa y poderosa. La propaganda jugó un papel fundamental en su estrategia. Con hábiles movimientos políticos, tejió alianzas estratégicas, ganándose la lealtad de ciertos sectores clave de la sociedad, neutralizando así las posibles amenazas internas. Esa purga, te cuento, se extendió también a la religión. Recuerda que el cristianismo estaba ganando terreno en Madagascar, y Ranavalona, profundamente ligada a las tradiciones ancestrales, lo veía como una amenaza a su poder. Para ella, la fe cristiana representaba una lealtad dividida, una posible conspiración contra la corona. Así que comenzó una persecución sistemática. Imagina, los misioneros, antes respetados, ahora eran perseguidos, sus iglesias destruidas, sus libros quemados. Muchos fueron encarcelados, sometidos a torturas inimaginables, condenados a trabajos forzados o simplemente ejecutados. Tú mismo podrías haber presenciado el terror en los ojos de aquellos que se negaban a renunciar a su fe. La resistencia, sin embargo, no se rindió. Algunos cristianos, a pesar del peligro, se reunían en secreto, manteniendo viva la llama de su fe. Otros huían a zonas remotas, buscando refugio en las montañas o en aldeas lejanas. Pero la represión era implacable, y la vida para los cristianos se convirtió en una constante lucha por la supervivencia. Como te contaba, la desconfianza de Ranavalona era legendaria. Para asegurarse la lealtad de sus súbditos, especialmente de los nobles odimas, implementó una prueba aterradora, la prueba del tanque. Imagínate, un pozo profundo, lleno de agua hasta el cuello, con cocodrilos esperando pacientemente. Ahí, los sospechosos de traición debían permanecer horas, a merced de los reptiles y la propia naturaleza. La idea era simple pero brutal. Si sobrevivías, eras leal. Si no, bueno, era una clara señal de que tu corazón no pertenecía a la reina. No había escape. La prueba era un juicio de vida o muerte, una demostración pública de sumisión absoluta. Muchos nobles y oficiales, incluso algunos que solo habían sido acusados por rumores, fueron arrojados a ese tanque mortal.
Recuerda que no solo era la amenaza física la que aterraba, sino el juicio público, la humillación, el miedo a la muerte lenta y agonizante ante la mirada de todos. Era una forma de control total, una manera de sembrar el terror y asegurar que nadie se atreviera a desafiar el poder absoluto de Ranavalona. El tanque se convirtió en un símbolo de su reinado, un recordatorio constante del precio de la deslealtad. Así que, imagínate la prueba del tanque, ¿eh? Si fallabas, te esperaba la pena capital, y Ranavalona tenía métodos creativos. Hablamos de ejecuciones públicas, a menudo con una crueldad escalofriante. Podían ser aplastados por enormes rocas, arrojados a pozos profundos llenos de serpientes o clavados vivos en la tierra. Otras veces, la muerte llegaba de forma más lenta y tortuosa. La decapitación era común, pero no siempre rápida. Piensa en el sufrimiento prolongado, la agonía. A veces se les obligaba a cavar sus propias tumbas antes de ser ejecutados, un detalle que seguramente te dejará helado. El fuego también jugaba un papel importante en estas ejecuciones. Imagina la quema en la hoguera, un espectáculo brutal que servía como advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar a la reina. Pero no solo eso, tú podrías ser torturado antes de morir con métodos que solo puedes imaginar. Pero la crueldad de Ranavalona no se limitaba a las ejecuciones. Tenía ojos y oídos por todas partes. Imagina un sistema de espías tan extenso que abarcaba toda la isla, desde los palacios hasta las aldeas más remotas. Hablamos de una red de informantes, muchos de ellos obligados a colaborar bajo amenaza de muerte, que informaban de cada susurro, cada movimiento sospechoso. Estos espías, conocidos como Empitziquera, eran los ojos y oídos de la reina. Algunos eran nobles leales, otros campesinos pobres, incluso esclavos. Su lealtad se compraba con promesas o se imponía con miedo. Cualquier disidencia, cualquier murmullo contra la reina, era rápidamente detectado y castigado con la brutalidad que ya conoces. La información recopilada fluía constantemente hacia el palacio, alimentando el poder absoluto de Ranavalona. No había privacidad, ni siquiera para los miembros de su propia corte. Cada conversación, cada carta, era potencialmente vigilada. La reina estaba al tanto de todo, y eso le daba un control total sobre su reino, a un precio terrible. Pero tú te preguntarás, ¿cómo controlaba Ranavalona todo esto? Su poder no era solo de terror, sino también económico. Ella controlaba el comercio de la isla, especialmente el de los valiosos recursos como el arroz, el ganado cebú y las especias. Imagina los enormes almacenes reales, repletos de riquezas que aseguraban su poder y el de su corte. El control de estos recursos le permitía manipular los precios a su antojo. Si un comerciante se atrevía a desafiarla, sus riquezas podían desaparecer misteriosamente, o él mismo, junto con su familia. Así, mantenía a la población sumisa y a la economía bajo su férreo control. Tú podrías ver la diferencia entre la opulencia de la corte y la pobreza de la gente común. Este control económico no solo le daba poder político, sino que también le permitía financiar sus ejércitos, construir sus palacios y mantener su corte. La riqueza de Madagascar fluía hacia las arcas reales, consolidando aún más su reinado. Piensa en el impacto de este control absoluto sobre la vida cotidiana de la gente común. Pero la opresión de Ranavalona no se quedó sin respuesta. Tú te imaginarás la frustración, el miedo, pero también la chispa de la rebelión en los corazones de muchos malgaches. Hubo intentos secretos, conspiraciones tejidas en la oscuridad, reuniones furtivas bajo la mirada vigilante de los espías reales. Algunos nobles, hartos de la tiranía, comenzaron a tramar planes para derrocarla, aunque sabían que el castigo por el fracaso era espantoso. Estos movimientos de oposición, sin embargo, eran fácilmente sofocados. La red de informantes de Ranavalona era extensa y eficiente. Cualquier murmullo de descontento, cualquier señal de rebelión, era rápidamente detectada y aplastada con brutalidad. Las ejecuciones públicas eran frecuentes, un recordatorio constante del poder absoluto de la reina y el terrible precio de la desobediencia. A pesar del peligro, la resistencia persistió.
Pequeñas rebeliones estallaron en diferentes partes de la isla, a menudo lideradas por jefes locales que se negaban a someterse al control absoluto de Ranavalona. Estas revueltas, aunque generalmente fueron aplastadas rápidamente, mostraban la profunda insatisfacción con su reinado y la determinación de algunos en desafiar su autoridad. Eran chispas de esperanza en medio de la oscuridad. Pero la ambición de Ranavalona no se limitaba a sofocar la resistencia interna. Tú verás cómo su reinado estuvo marcado por una implacable expansión territorial. Sus ejércitos, temidos por su disciplina y ferocidad, se lanzaron a conquistar territorios vecinos, imponiendo el dominio de Madagascar con sangre y fuego. Imagina el rugido de las trompetas, el choque de las lanzas, el grito de guerra de los soldados malgaches. Estas campañas militares no fueron paseos. Tú presenciarás el horror de las batallas, la devastación de aldeas enteras, el sufrimiento de la población civil atrapada en medio del conflicto. La conquista trajo consigo la muerte, la esclavitud y la destrucción de las estructuras sociales preexistentes. Un costo humano terrible para la expansión del reino. A pesar del coste, la expansión del reino bajo Ranavalona I fue significativa. Tú observarás cómo sus conquistas consolidaron el poder de la monarquía y extendieron la influencia de Madagascar sobre una parte considerable de la isla. Pero este crecimiento se construyó sobre cimientos de violencia y sufrimiento, dejando una profunda marca en la historia de la nación. Pero la consolidación del poder de Ranavalona no estuvo exenta de intrigas palaciegas. Tú verás cómo sus múltiples matrimonios, lejos de ser un simple asunto de Estado, se convirtieron en un campo de batalla por la sucesión. Cada consorte, cada hijo, representaba una amenaza potencial, una ficha en el complejo juego de poder que se desarrollaba en la corte. Las alianzas matrimoniales estratégicas con nobles influyentes se tejían y deshacían con la misma facilidad con la que se tramaban conspiraciones. Tú presenciarás cómo las rivalidades entre hermanos y medio hermanos, alimentadas por las ambiciones de sus madres y los deseos de poder de los nobles que los apoyaban, generaban un clima de constante tensión. La herencia, claro está, era el premio final. Tú descubrirás cómo cada hijo de Ranavalona luchaba por asegurar su posición en la línea sucesoria, recurriendo a la manipulación, a las acusaciones falsas y, en ocasiones, al asesinato. La familia real, en lugar de ser un símbolo de unidad, se convirtió en un escenario de traiciones y luchas despiadadas por el control del reino. Pero ¿cómo se reflejó todo esto en el arte? Verás, durante el reinado de Ranavalona, la artesanía malgache floreció, aunque con un toque particular. La madera tallada, por ejemplo, se volvió más ornamentada, más imponente, reflejando quizás el poder absoluto de la reina. Piensa en las elaboradas canoas reales o los intrincados postes de las casas nobles, todo con un estilo más recargado que antes. La arquitectura también sufrió una transformación. Los palacios reales se volvieron más grandes, más imponentes, mostrando el poderío de la monarca. Se utilizaron materiales más ricos y las estructuras se volvieron símbolos del poder, reflejo de su férreo control. Fíjate en los detalles, en la grandiosidad, en la intención de mostrar la fuerza de Ranavalona. La música y la danza, por su parte, mantuvieron sus raíces tradicionales, pero también se adaptaron al nuevo contexto. Imagina las ceremonias cortesanas, con sus danzas rituales y cantos que celebraban el poder real, aunque también podían ocultar mensajes subversivos. Recuerda, siempre hay dos caras de la moneda, incluso en el arte, pero volvamos al comercio. Imagínate tú, la llegada de barcos europeos a las costas de Madagascar. No eran solo barcos de exploradores, sino también mercantes, ávidos por las riquezas de la isla, especias, madera preciosa, incluso esclavos. Ranavalona, astuta como era, supo aprovechar estas relaciones, aunque a su manera, controlando estrictamente qué entraba y salía, imponiendo sus reglas y sus exorbitantes impuestos. El comercio con Francia, Inglaterra y otros países europeos era un juego de poder. Ranavalona jugaba con ellos, negociando alianzas y concesiones, siempre buscando fortalecer su posición.
Pero recuerda, tú, que detrás de cada acuerdo se escondía la amenaza de su implacable autoridad. Si alguien se atrevía a desafiarla, el castigo era severo, incluso para los extranjeros. A pesar de las dificultades y la crueldad de su reinado, el comercio internacional trajo a Madagascar algunos avances, aunque limitados. Nuevas mercancías llegaban a la isla y algunos productos malgaches se abrían paso en el mercado global. Pero la influencia de Ranavalona siempre se mantuvo como un factor determinante, moldeando las relaciones internacionales de Madagascar a su imagen y semejanza, una imagen oscura y poderosa. Pero, ¿qué queda de Ranavalona? Tú podrías pensar en una reina despiadada, y sí, sus métodos fueron duros, miles murieron durante su reinado, víctimas de sus políticas o de su paranoia. Pero piensa también en el contexto. Madagascar se enfrentaba a la presión de las potencias europeas, ansiosas por sus recursos. Ella luchó por mantener la independencia de la isla, un objetivo que la llevó a tomar decisiones drásticas. Algunos historiadores argumentan que su crueldad fue una herramienta de supervivencia, una forma de consolidar su poder y proteger a su pueblo de la invasión extranjera. Imagina la presión que sentía, la necesidad de mantener la unidad interna ante una amenaza externa tan poderosa. ¿Fue cruel? Sin duda. ¿Fue también una estratega brillante y una líder decidida? La respuesta, amigo, es compleja. Su legado es un debate abierto. Muchos la condenan por las vidas perdidas, otros la admiran por su resistencia ante la colonización. Lo que es innegable es su impacto duradero en la historia de Madagascar. Su reinado, aunque marcado por la violencia, forjó una identidad nacional fuerte y dejó una huella imborrable en la cultura y la política de la isla que aún hoy se siente. Pero su reinado, tan largo y marcado por la sangre, llegó a su fin. Imagina tú la escena: Ranavalona I, ya anciana y enferma, su cuerpo debilitado por los años y las preocupaciones. Su muerte, en 1861, no fue un evento pacífico. Algunos dicen que fue una enfermedad natural, agravada por el estrés y la constante tensión de su reinado. Otros susurran de un veneno, una conspiración tejida en las sombras del palacio. Sea como fuere, su muerte marcó un antes y un después en Madagascar. Rasoherina, su sucesora, aunque inicialmente mantuvo algunas políticas de su predecesora, implementó cambios importantes. Se abrieron las puertas a los extranjeros y la isla comenzó a experimentar un cambio significativo, aunque a veces caótico, en su relación con el mundo exterior. Piensa en el impacto de este cambio drástico. La época de Ranavalona I terminó, pero su legado, tanto el positivo como el negativo, perdura hasta nuestros días. Su figura, compleja y controvertida, continúa fascinando e inquietando a la vez. Tú puedes debatir si fue una tirana despiadada o una líder pragmática en un contexto brutal. Lo que es innegable es su impacto profundo e indeleble en la historia de Madagascar. 1861, tras la muerte de Ranavalona I, su hijo Radama II ascendió al trono. Tú podrías pensar que la llegada de un nuevo rey significaría paz, ¿verdad? Pues te equivocas. Radama, a diferencia de su madre, era más abierto a los extranjeros, lo que provocó tensiones internas. Su reinado, aunque corto, estuvo marcado por un cambio radical en la política exterior, aunque no logró acabar con las prácticas crueles profundamente arraigadas en el país. Su sucesor, Rasoherina, intentó revertir algunas de las políticas de Radama II, pero la sombra de Ranavalona I seguía presente. La violencia y la opresión no desaparecieron de la noche a la mañana. Imagina la dificultad que debía representar para Rasoherina gobernar un reino tan profundamente afectado por décadas de terror. Aún así, se esforzó por instaurar un gobierno más moderado, aunque el país continuaba profundamente marcado por el pasado. Comparando los reinados posteriores al de Ranavalona I con el suyo, verás una diferencia notable. Mientras que ella impuso su voluntad a través del terror y la violencia sistemática, sus sucesores, aunque no consiguieron erradicar las prácticas opresivas de inmediato, intentaron gobernar de una forma menos brutal. Piensa en ello.
el impacto de su reinado fue tan profundo que dejó una huella imborrable en la historia de Madagascar, moldeando el futuro de la nación incluso después de su muerte. Pero volvamos a Ranavalona primero. Tú te preguntarás, ¿héroe o villana? La historia, como suele pasar, es mucho más compleja que una simple etiqueta. Durante su reinado, Madagascar experimentó un periodo de consolidación política y resistencia a la influencia europea, algo que algunos ven como un acto de valentía y patriotismo. Pero esa misma firmeza se manifestó en una brutal represión interna, dejando una estela de sangre y miedo. Con el tiempo, la imagen de Ranavalona I se ha ido transformando. Inicialmente retratada como una tirana despiadada, responsable de miles de muertes, la narrativa ha comenzado a matizar sus acciones, analizando el contexto histórico y las presiones que enfrentó. Algunos historiadores destacan su papel en la modernización del ejército y la administración, aunque sus métodos fueran extremadamente duros. Hoy en día, su figura genera un debate apasionado. ¿Fue una líder excepcional que protegió la soberanía de su nación a cualquier costo? ¿O una cruel dictadora que sacrificó la vida de miles para mantener el poder? La respuesta, como verás, no es sencilla y depende de la perspectiva desde la que se analice su legado. Cada nueva investigación añade matices a su controvertida historia. Así que, ¿la reina más cruel de la historia? Tú mismo puedes juzgarlo. Ranavalona I fue una gobernante compleja, producto de su tiempo y de las circunstancias. Su férreo control, sus métodos brutales, fueron interpretados de maneras muy distintas a lo largo de la historia, y su legado sigue siendo debatido hasta el día de hoy. ¿Fue una tirana despiadada o una líder que actuó con firmeza para proteger su reino? Recuerda que la historia la escriben los vencedores, y en el caso de Ranavalona, la perspectiva de los europeos colonizadores ha influenciado mucho la narrativa. Sus acciones, vistas desde la óptica del poder colonial, se magnificaron, acentuando lo negativo y silenciando posibles motivaciones políticas o culturales. ¿Te has preguntado si la historia te está mostrando solo una parte de la verdad? Al final, la figura de Ranavalona I nos invita a reflexionar sobre la complejidad del pasado y la dificultad de juzgar acciones históricas desde nuestra perspectiva actual. No se trata de justificar la violencia, sino de entender las motivaciones, el contexto y las diferentes narrativas que existen. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo deberíamos interpretar su legado? Espero que hayas aprendido sobre Ranavalona I. Fue una figura compleja, ¿verdad? Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias. ¿Qué opinas de su legado? Déjalo en los comentarios.